¿Qué tal? Bienvenidos a otro video, el cual te voy a explicar cómo podemos automatizar este cálculo que nos puede llevar horas y horas hacerlo manualmente. Entonces aquí tenemos una tabla en la cual nos piden calcular el percentil de talla, tensión arterial sistólica y diastólica, así como también su clasificación. Con Excel podemos automatizar esta tarea y hacerlo de una manera muy rápida y efectiva. Por ejemplo, aquí tenemos todos los pacientes en el cual, dando clic en este botón de calcular, aquí tenemos los resultados de percentil talla, tensión arterial sistólica, diastólica y su clasificación de la población pediátrica. Que si lo queremos hacer manualmente esta tarea, nos llevaría mucho tiempo, ya que por ejemplo aquí tenemos el género, la edad, la talla. Para obtener el percentil simplemente nos vamos a percentiles, aquí tenemos la tabla, tenemos que buscar masculino, la edad de 5 años y seguidamente aquí tenemos el rango de la talla en el cual según el valor que se acerca más, pues obtenemos el percentil de la talla aquí en la parte superior. Una vez que tenemos el percentil de la talla, tendríamos que buscar, por ejemplo, si es percentil 50, tendríamos que buscar dentro de esa columna percentil 50, el valor más cercano, según la tensión arterial sistólica, y obtener el percentil y seguidamente según la tensión arterial diastólica, nuevamente el percentil 50 o de la coincidencia, si es 25, pues en la columna 25, el valor más cercano de la tensión arterial diastólica y obtener el percentil y con base a esos percentiles obtener la clasificación. Entonces de esta forma, utilizando Excel, pues estamos automatizando todo este proceso. Entonces simplemente dando clic, automáticamente tenemos todos los resultados de una forma muy rápida y sin errores. Así como también si quieres obtener esta tabla, así como también otras herramientas de nutrición y Excel, te invito a que te unas a mi grupo de Patreon donde semanalmente subo material nuevo y además tendrás acceso a las herramientas que he subido anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos este video, este documento que se va a subir próximamente, que es una app de composición corporal y bioquímico para el nivel Nutex Oro. Aquí tenemos también una tabla para el cálculo de edad metabólica, tenemos también otras herramientas, una tabla de percentiles, de grasa corporal. Aquí tenemos un calendario de consultas, aquí tenemos también una tabla de cálculo de grasa corporal, de índice de masa corporal, tenemos también tabla de dietos sintéticas, historias clínicas, calculadoras de composición corporal y entre otras herramientas son las que podrás tener acceso por menos de lo que vale un café. Enlace que encontrarás en la descripción de este video. Así que si estás interesado en automatizar esta tarea repetitiva utilizando Excel, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Muy bien, entonces primeramente lo que tenemos que hacer es que aquí tenemos la base de datos con el género, la edad, la talla en centímetros, la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica de cada uno de estos pacientes. Y aquí queremos obtener cuál es el percentil de talla, tensión arterial sistólica, diastólica y finalmente obtener la clasificación. Entonces primeramente tenemos que guardar este documento en un formato Excel habilitado para macros. Para eso nos situamos en archivo, en guardar como. Bueno, aquí nos situamos nuevamente en guardar como y nos situamos en la carpeta donde lo queremos guardar, ¿ok? Entonces aquí vamos a dar un nombre, por ejemplo, vamos a poner tabla de percentiles pediátrico. Y aquí tenemos que seleccionar esta opción que dice libro de Excel habilitado para macros y finalmente guardar, ¿ok? Otra cosa es que tenemos que tener habilitada esta pestaña que dice programador o en algunas versiones de Excel también puede venir como desarrollador. Para habilitarlo simplemente vamos a dar clic derecho, tenemos aquí la opción que dice personalizar la cinta opciones y seguidamente en la parte derecha tenemos una casilla que dice programador o también puede venir como desarrollador. Simplemente vamos a dar clic de tal forma que aparezca la palomita y a aceptar. Entonces vamos a ir a la hoja de percentiles que en la descripción de este video te voy a dejar el enlace donde pueden descargar esta tabla de percentiles y primeramente vamos a explicar cómo es que funciona esta tabla. Primeramente tenemos que obtener cuál es la fila donde tenemos que buscar el percentil. Por ejemplo, si tenemos un paciente de género masculino con una edad de 1 año, es en esta fila donde primeramente tenemos que obtener, según la talla del paciente, el percentil que tenemos acá en la parte superior. Y una vez que tenemos el percentil, tenemos que buscar cuál es el valor más cercano según la tensión arterial sistólica de este paciente. Por ejemplo, si este paciente mide 32 centímetros, perdón, o 82 centímetros, corresponde percentil 50. Por lo tanto, aquí tenemos el percentil 50. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que buscar el valor más cercano según la tensión arterial sistólica. Entonces, suponiendo que este paciente presenta una tensión sistólica de 100 milímetros de mercurio, pues este corresponde a tensión arterial sistólica percentil 90. Y en caso de que la tensión arterial diastólica, de igual forma, aquí tenemos que tomar en cuenta el percentil 50, tenga 53, pues corresponde percentil 90.
Entonces el primer paso que tenemos que hacer es obtener el percentil según la talla del paciente. Para eso vamos a programador, sección código y nos vamos a Visual Basic. Seguidamente insertamos un módulo donde vamos a poner la macro. Aquí vamos a poner sub, encontrar percentiles y seleccionamos enter. Entonces vamos a declarar una serie de variables acá en la parte superior. Para eso ponemos dim, última fila, aquí ponemos última fila, as long, así como también cont as long. Entonces vamos a situarnos dentro de la hoja que corresponde a los pacientes, que es en este donde queremos mostrar los resultados. Entonces aquí tenemos que la hoja de pacientes corresponde a la hoja 1, por lo tanto aquí vamos a poner with hoja 1 y seguidamente ponemos end with y seleccionamos enter. Entonces primeramente queremos obtener cuál es la última fila de esta tabla porque queremos que sea dinámico, es decir, si vamos agregando más pacientes queremos que también se tomen en cuenta para el cálculo de percentiles de talla, tensión arterial sistólica y diastólica, así como también su clasificación. Por lo tanto, aquí vamos a poner que última fila, este va a ser igual, punto rango, y tenemos que poner un valor que sea mucho mayor a la columna C. Por ejemplo, vamos a poner C 99.999. Seguidamente nos salimos del paréntesis, ponemos punto end xlop y terminamos con punto row. Lo que va a hacer esto es que se va a situar en la celda C99.999, es decir, hasta abajo, seguidamente con end xlop, va a subir hacia el primer valor que se encuentra de abajo hacia arriba, por ejemplo, la fila 63. Y el dato que queremos obtener es la fila, por lo tanto aquí terminamos con punto row. Una vez que tenemos eso, aquí vamos a poner una condicional if última fila es menor, vamos a situarnos en la primera fila del primer paciente, que es la fila 4. Si es menor a 4, quiere decir que la base de datos se encuentra vacía, por lo tanto no queremos ejecutar los cálculos porque no tenemos pacientes de donde vamos a obtener los datos. Por lo tanto aquí ponemos exit sub, entonces aquí lo escribimos bien, exit sub. En caso contrario, vamos a poner un for count y este va a ser igual a cada una de las filas, en el cual inicia desde la fila 4, que corresponde al primer paciente. Entonces aquí ponemos 4, to última fila porque esto va a ser dinámico y aquí ponemos next count. Entonces lo que va a hacer es que va a evaluar cada una de estas filas, en el cual los datos que ocupamos va a ser el género, la edad y la talla. Entonces aquí vamos a poner, en la parte superior declaramos una serie de variables, dim, género, as, string, talla, as, double y edad as long. Entonces vamos a asignarle un valor, primeramente la variable género, este va a ser igual a punto rango y entre las comillas tenemos que poner la ubicación que corresponde al género, que es la columna C. Por lo tanto aquí, vamos a ponerlo aquí en la parte derecha, ponemos que género va a ser igual a punto rango, ponemos la columna C, aquí ponemos C, concatenado con el contador y terminamos con punto value. De igual forma va a ser lo mismo para la talla, así como también, aquí ponemos talla, para la edad. Entonces vamos a copiar esto, el cual es muy parecido, muy similar a la estructura, control V, pero en lugar de la columna C, la talla corresponde a la columna E, por lo tanto aquí ponemos E y lo demás lo dejamos igual. Eliminamos esto, ponemos uno igual, control V, y para la edad este corresponde a la columna D, por lo tanto aquí en lugar de C ponemos D, concatenado con el contador. Seguidamente seleccionamos Enter. Y una vez que tenemos eso, queremos situarnos ahora dentro de la tabla de percentiles para que evalúe cada una de estas filas. Por lo tanto, al F11 aquí vamos a declarar otro count, que va a ser count1 as long. Y seguidamente aquí ponemos for count1, este va a ser igual desde la primera fila, que corresponde a la fila 6, hasta la última fila dentro de esta tabla de percentiles, que corresponde a la 209. Entonces aquí vamos a poner 6 to 209 y seguidamente ponemos next count1. Vamos a poner un comentario haciendo referencia que este corresponde tabla de percentiles y este count inicial corresponde tabla de pacientes. Entonces tenemos que declarar otra variable, entonces nos vamos a la parte superior dentro de esta tabla. Seguidamente aquí declaramos dim género tabla as string y edad tabla as long, en el cual género tabla vamos a copiar esta variable, control C, control V, va a ser igual dentro de la tabla de percentiles, pero tenemos que visualizar qué nombre contiene. Entonces aquí tenemos que es la hoja 2, el valor que se encuentra fuera del paréntesis. Entonces vamos a poner que eso se encuentra en la hoja 2, punto rango, y aquí tenemos que poner la columna que corresponde a género, que es la columna D, y esto va a ser concatenadora con el count 1 y terminamos con punto value. La otra variable es edad tabla, vamos a copiar esto, control C, pegamos con control V, este va a ser igual nuevamente a la hoja 2, punto rango, punto value, aquí ponemos la columna que corresponde a la edad, que es la siguiente columna, la E,
por lo tanto entre las comillas ponemos E, concatenado con el cont1. Entonces vamos a poner una condicional if género del paciente es igual a género tabla, que ponemos género tabla, así como también edad es igual a edad tabla, then, y aquí ponemos end if. Entonces queremos mostrar, aquí vamos a poner un mensaje msgbox y queremos mostrar la fila donde ocurre esa coincidencia, por lo tanto ponemos cont1. Además aquí vamos a poner exit2 para que no se ejecute con el resto de los pacientes y solamente se ejecute con el primer paciente. Entonces vamos a guardar para tener un respaldo, seguidamente ejecutamos y aquí nos aparece fila 31 para el primer paciente. Vamos a corroborarlo haciéndolo manualmente, masculino, con una edad de 5 años, vamos a buscarlo, masculino, aquí tenemos edad de 5 años, corresponde a la fila 32. Bueno, aquí tenemos 31, que es la talla que tenemos aquí para encontrar el percentil que tenemos en la parte superior. Entonces vamos a declarar otra variable en la parte superior, vamos a poner dim rng, que es el rango de las tallas. Entonces aquí ponemos talla as rango, ponemos valor min as double y también ponemos uno que haga referencia a cada una de las celdas de la fila de la coincidencia. Por ejemplo, vamos a poner con cell as rango. Seguidamente queremos encontrar cuál es el valor más cercano, entonces aquí vamos a poner un comentario, encontrar el valor más cercano según la talla. Entonces aquí ponemos talla y seleccionamos enter, ¿ok? Entonces nos estamos en la parte izquierda, seguidamente vamos a asignarle un valor a rango talla, por lo tanto aquí vamos a copiar con control C y aquí ponemos set, control V, este va a ser igual a la hoja de percentiles que es hoja 2 punto rango, y aquí eliminamos estas comillas y vamos a poner hoja 2 punto cells paréntesis, el número de fila va a ser dado por el cont2, perdón, cont1, y aquí lo tenemos en la parte superior. Ponemos coma y en número de columna tenemos que poner la primera fila que corresponde a la talla, que este es aquí en la parte superior la columna G, pero tenemos que ver el número de fila, para eso utilizamos el número de columna, para eso utilizamos la función columna, abrimos, cerramos paréntesis y enter. Este corresponde desde la columna 7 hasta la columna 13, por lo tanto aquí tenemos que poner en la parte derecha, ponemos 7, cerramos paréntesis, coma, hoja 2.cells, aquí seguidamente ponemos cont1 y la última fila que corresponde a la columna 13, entonces aquí ponemos 13 y terminamos con punto, vamos a ver, aquí tenemos que poner otro paréntesis y listo. Entonces vamos a poner aquí, bueno, queremos encontrar el valor más cercano según la talla del paciente, en el cual aquí tenemos la talla, control C, así como también tenemos otra variable, valor min. Primeramente le vamos a asignar un valor. Este va a ser igual a rng, talla, ponemos talla, punto cells, aquí ponemos coma 1, 1, cerramos con paréntesis y terminamos con punto value. Ahora sí tenemos que encontrar cuál es el valor más cercano a la talla según la fila de la coincidencia. Entonces aquí vamos a poner por cada cell dentro del rango talla. Y aquí ponemos next cell para que evalúe cada una de esas celdas en la fila de la coincidencia. Entonces vamos a poner una condicional if ABS, porque no nos importa que sea por encima o por debajo del valor, solamente el valor que se acerca más. Entonces aquí vamos a poner cell.value, vamos a poner punto value menos la talla del paciente, cerramos paréntesis, es menor, nuevamente ABS para que no tome en cuenta el signo, y aquí ponemos valor min menos la talla del paciente. Entonces aquí se encuentra almacenado dentro de la variable talla, cerramos paréntesis y ponemos then, y aquí seguidamente ponemos if. Entonces tenemos que escribirlo bien, then, y ya no nos marca error. Entonces queremos que la variable valor min almacene el valor mínimo. Entonces aquí ponemos cell.value y queremos que evalúe la siguiente fila. Una vez que encontremos el valor mínimo, vamos a poner aquí msgbox cell, seleccionamos enter y aquí ponemos exit para que solamente nos muestre el primer paciente. Ejecutamos, aquí ponemos depurar, primeramente lo vamos a guardar para tener un respaldo. Aquí tenemos que poner punto value, seguidamente guardamos, ejecutamos, ponemos finalizar, volvemos a ejecutar. Dice variable de objeto bloque with no establecido, ponemos depurar. Bueno, aquí sería valor min, que es la variable donde se encuentra almacenado el valor mínimo. Entonces nuevamente lo guardamos, lo ejecutamos y aquí nos aparece 120.3. Vamos a hacerlo manualmente. Entonces nos vamos a pacientes, masculino con una edad de 5 años. Entonces aquí vamos a buscarlo, masculino con una edad de 5 años. Es en este rango donde tenemos que buscar el valor más cercano según la talla del paciente, que es de
131 centímetros. Entonces aquí vamos a buscarlo, 131 corresponde a 120.3, el valor más cercano. Entonces nuevamente vamos a ejecutarlo para ver si es 120.3, entonces está correcto. En caso de que, por ejemplo, pongamos 109 centímetros, entonces aquí vamos a cambiar este dato, ponemos aquí en lugar de 131, ponemos 109, lo volvemos a ejecutar. Pues aquí nos aparece ahora 109.1, que es el valor que se acerca más, ¿ok? Que tenemos aquí. Y este corresponde a la 1, 2, tercera columna. Entonces, ese valor queremos almacenarlo dentro de una variable. Aquí ponemos dim, columna, talla, as long, en el cual tenemos que copiarlo con control C y eliminamos este msgbox, así como también este exit sum. Entonces queremos que dentro de esta variable columna talla, queremos que sea igual al número de columna donde ocurre la coincidencia, por lo tanto vamos a utilizar la función match, que es coincidir. Entonces aquí ponemos application.worksheetFunction.match, paréntesis, primeramente tenemos que poner el valor que estamos buscando, que se encuentra almacenado dentro del valor min. Ponemos coma dentro de qué rango RNG talla, seguidamente 0 porque queremos una coincidencia exacta. Entonces aquí ponemos msgbox, columna, talla y ponemos exit sub para corroborar que esté funcionando correctamente. Entonces lo ejecutamos, aquí nos aparece que corresponde a la columna 3, entonces aquí tenemos columna 3, 1, 2, 3, que es el valor más cercano. Ya con esto podemos obtener el percentil que tenemos en la parte superior. Entonces aquí al de F11 vamos a eliminar esto, que también lo hemos puesto como prueba, y el resultado lo queremos poner dentro de la hoja de los pacientes, que es la hoja de pacientes, que corresponde a la hoja 1 que tenemos acá en la parte superior. Entonces ponemos punto rango, entre dobles comillas ponemos la columna donde queremos visualizar el percentil de talla, que este corresponde a la h concatenado con el cont, punto value, este va a ser igual a hoja 2.cells, tenemos que poner el número de fila donde queremos extraer el percentil, que se encuentra en la fila 5, aquí en la parte superior. Entonces ponemos 5, seguidamente la columna va a estar dada por la variable columna talla, ponemos paréntesis, punto value, pero columna talla tenemos que recordar que nos está tomando en cuenta solamente como primera columna esta que se encuentra marcada. Sin embargo, tenemos que obtener cuál es la columna total dentro de la hoja o de la tabla. Entonces aquí tenemos que, si ponemos la función columna, seleccionamos enter, tenemos 6 columnas en la parte izquierda. Entonces aquí columna talla tenemos que sumar más 6, seguidamente queremos visualizar ese resultado dentro de la columna H en la hoja de pacientes. Entonces aquí ya no vamos a poner exit sub porque si queremos que se calcule para cada uno de los pacientes dentro de esta hoja, dentro de esta columna H. Por lo tanto aquí vamos a guardar, vamos a crear un botón que nos permita asignar esa macro. Entonces formas, aquí tenemos este botón, lo ponemos acá en la parte superior izquierda y aquí ponemos calcular. Entonces lo escribimos bien. Le damos un poco de formato, por ejemplo, lo vamos a centrar, lo remarcamos y aumentamos su tamaño. Seguidamente clic derecho, asignar macro. Y aquí tenemos la macro encontrar percentiles, doble clic y seleccionamos calcular. Automáticamente aquí tenemos los percentiles. Por ejemplo, tenemos para este primer paciente que presenta una talla de 109 centímetros, 5 años. Aquí tenemos 5 años, 109 centímetros. Corresponde al percentil 25. Entonces vamos a ver si está correcto. Aquí tenemos que es percentil 5. Estamos cometiendo un error. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, que una vez que se muestre el resultado, queremos que omita las siguientes filas de la tabla de percentiles. Por lo tanto aquí vamos a poner go to siguiente, seguidamente vamos a copiar esto con control C y lo ponemos después del cont 1 para que ya nos ejecute cada una de las filas de la tabla de percentiles y también funcione un poco más rápido estas instrucciones. Entonces aquí vamos a poner control V y ponemos 2 puntos. Seguidamente vamos a guardar, vamos a ejecutar nuevamente para ver si funciona de manera adecuada y ahora sí nos aparece percentil 25. Si lo ejecutamos, vamos a eliminar nuevamente este conjunto de celdas, ponemos calcular, automáticamente aquí tenemos todos los percentiles de la talla. Una vez que tenemos los percentiles de la talla, tenemos que obtener cuál es la tensión arterial sistólica y diastólica de los pacientes. Entonces al de F11, para eso en la parte superior vamos a declarar dim tas de sistólica as long, así como también la tensión arterial diastólica as long. Entonces lo ponemos aquí en la parte inicial, tas, y aquí ponemos diastólica. Y este va a ser igual a punto rango, punto value, entre dobles comillas, vamos a poner la columna que corresponde a la tensión arterial sistólica, para eso nos vamos a pacientes, y este corresponde a la columna F. Entonces aquí entre dobles comillas ponemos F y a su vez concatenado con el contador, igual como lo hemos realizado en las otras variables. Entonces aquí vamos a copiar control C, control V. Aquí en lugar de F tenemos que poner la columna que corresponde a diastólica, que es la columna G. Por lo tanto ponemos G. Una vez que tenemos eso,
vamos a irnos a la tabla de percentiles. Entonces aquí damos clic. Tenemos que buscar el valor más cercano según el percentil de la talla. Por ejemplo, si aquí tenemos para el primer paciente percentil 25, en esta parte de 5 años tenemos que buscar cuál es el valor más cercano según la tensión arterial sistólica de este paciente y la tensión arterial diastólica para este paciente, ¿ok? Entonces, primeramente obtenemos el de la sistólica. Entonces, al de F11, vamos a poner aquí en la parte superior RNG, otra variable, sistólica, as, rango, y RNG, diastólica, as, rango. Seguidamente, después de siguiente, aquí seleccionamos Enter, vamos a utilizar la variable RNG sistólica, Control C, y aquí vamos a poner un comentario, obtener el valor más cercano de la tensión arterial sistólica. Entonces ponemos set, control V, este va a ser igual a hoja 2, que de igual forma podemos utilizar lo que ya hemos puesto aquí en la parte superior, control C, lo vamos a pegar porque es muy parecido, solamente que aquí tenemos que cambiar sistólica por esta variable RNG talla. Aquí lo dejamos igual hoja 2, y si nos vamos al documento de la tabla, pues queremos obtener este rango. Por lo tanto, tenemos que poner hoja 2.cells, el número de fila corresponde a cont2, que es donde ocurre la coincidencia. Por ejemplo, aquí masculino 5 años, pero aquí tenemos que sumar más 1 porque el primer valor de la tensión corresponde a la fila siguiente, que se corresponde a la fila 32. Entonces vamos a poner cont2, pero aquí ponemos más 1, seguidamente el número de columna va a estar dado por la variable columna talla. Entonces aquí ponemos columna talla, pero tenemos que sumar más 6. Volvemos a copiar esto, control C, lo pegamos acá, pero en lugar de 1 tenemos que ver qué número de fila corresponde la última fila que tenemos que evaluar su tensión arterial, que esta es la 1, por ejemplo, que sería más 1 para obtener el primer valor, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, tenemos que sumar más 5 en lugar de más 1. Y aquí vamos a copiar esto porque es idéntico para el número de columna dentro de esta parte. Una vez que obtenemos eso, también tenemos que declarar una variable, igualito como lo tenemos acá en la parte superior, que de igual forma esto lo podemos copiar. Entonces vamos a copiarlo, control C, y lo pegamos con control V. Entonces aquí vamos a centrar todo esto. Seguidamente aquí tenemos valor min, eso lo podemos dejar igual, pero aquí tenemos que copiar esto, reemplazar por la talla porque queremos buscar sistólica. Esto lo dejamos igual, nada más aquí vamos a cambiar, con control V pegamos. Y aquí en lugar de talla tenemos que poner la variable TAS, entonces aquí que corresponde a sistólica, y control V. Una vez que encuentre el valor más cercano según la tensión arterial sistólica, pues aquí vamos a poner MSGBox, queremos poner valor min, y seguidamente ponemos exit sub para que solamente nos muestre el primer resultado. Vamos a guardar para tener un respaldo y ejecutamos. Entonces aquí dice no se ha definido la variable cont2. Bueno, aquí me he equivocado, es cont1. Ponemos cont1 y seguidamente aquí en la parte final ponemos cont1. Nuevamente guardamos, vamos a irnos a percentiles, volvemos a ejecutar y nos sigue apareciendo 93. Entonces vamos a hacerlo manualmente. Es masculino con edad de 5 años, en el cual el percentil de talla corresponde a 25. Entonces vamos a buscarlo dentro de la columna de 25, es en esta. Y la tensión arterial sistólica para este paciente es de 96. Entonces aquí tenemos que 96 se acerca más a 93. Entonces si lo volvemos a ejecutar, solamente para corroborar, nos aparece que es el percentil 93, el valor más cercano. Una vez que tenemos eso, vamos a obtener el número de fila. Entonces aquí vamos a poner fila coincidencia as long. Vamos a copiar esta variable con control C, eliminamos este exit sub y msgbox, y seguidamente pegamos con control V. Entonces lo que queremos obtener es el número de fila para obtener el percentil que tenemos en la parte izquierda. Entonces aquí vamos a poner application.worksheetFunction .match de coincidir, abrimos paréntesis, seguidamente ponemos valor min, donde lo vamos a buscar dentro del rango sistólica. Aquí ponemos sistólica, ponemos coma y 0 porque queremos una coincidencia exacta, y cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Entonces ese valor lo queremos mostrar dentro de percentiles de tensión arterial sistólica, que corresponde a la columna I. Por lo tanto aquí vamos a poner punto rango, ponemos la columna I concatenado con el cont. Punto value, este va a ser igual a hoja 2, que corresponde a la tabla de percentiles, punto rango, y aquí ponemos entre dobles comillas, nos vamos a percentiles, la columna F. Por lo tanto aquí ponemos F concatenado con fila coincidencia. Pero fila coincidencia, por ejemplo, si aquí lo ejecutamos, msgbox fila coincidencia, y aquí ponemos exit sub para que no se ejecute lo que tenemos en la parte inferior,
ejecutamos, aquí nos aparece fila 1, porque si nos vamos acá, el percentil es 96, entonces tenemos que 96 se acerca más, vamos a buscar 25 a 93, por lo tanto nos está marcando esta primera fila. Pero tendríamos que sumar la coincidencia del género y el paciente. Por lo tanto aquí vamos a buscar, corresponde a cont 1, entonces aquí tendríamos que sumar más cont 1, entonces vamos a ver si está correcto, guardamos, ejecutamos y aquí nos aparece fila 32. Vamos a visualizarlo. Fila 32 corresponde a la coincidencia del percentil según la tensión arterial sistólica. Entonces aquí tendríamos que eliminar esto nuevamente y en fila coincidencia vamos a sumar más cont 1. Y aquí terminamos con punto value. Entonces vamos a guardarlo. Vamos a irnos al documento dentro de la tabla de percentiles. Vamos a eliminar los percentiles de talla para que se ejecute de manera continua los percentiles de estas dos mediciones. Entonces ponemos calcular y automáticamente aquí nos aparece talla, percentil 25 y tensión arterial sistólica, percentil 50 para este primer paciente. Entonces vamos a irnos percentiles. Tensión arterial sistólica corresponde percentil 50. Y ahora vamos a obtener la tensión arterial diastólica, el valor que se acerca más. Entonces al DF11, para ir a Visual Basic, seguidamente aquí pues tenemos la sección de obtener el valor más cercano según la tensión arterial sistólica. Vamos a copiar esto, lo pegamos en esta parte, aquí en la parte derecha con control V, pero aquí en lugar de TAS vamos a poner tensión arterial diastólica. Vamos a copiar todo esto, vamos a reciclarlo con control C y lo pegamos en esta parte, en esta otra sección con control V. Entonces tenemos la variable de tensión arterial diastólica, vamos a copiar esto con control C, lo pegamos control V, aquí también control V, y lo demás lo dejamos igual. Bueno, aquí también en lugar de TAS vamos a poner TAT y aquí de igual forma ponemos TAT. Y el rango RNG diastólico, aquí tenemos que corresponde a la tabla de percentiles, punto rango, hoja 2, nuevamente la tabla de percentiles. Y aquí tenemos que corresponde cont 1 más 1 y aquí cont 1 más 5. Esto lo dejamos igual, pero columna talla, en lugar de más 6, tenemos que poner más 13, porque por ejemplo, si es esta primera fila la coincidencia, 6 más 1 es igual a 7. Pero para obtener la tensión arterial diastólica, que lo tenemos acá en esta otra sección, tendríamos que sumar 13 más 6, perdón, 13 más 1 es igual a 14. Esta columna es de la que tenemos que buscar la tensión arterial diastólica más cercana. Por lo tanto, aquí tendríamos que poner en lugar de más 6, poner más 13. Más 13 y aquí nuevamente en esta parte, en lugar de más 6, ponemos más 13. Valor min lo dejamos igual. Aquí también, por cada celda, dentro de la coincidencia, dentro del rango diastólico, lo dejamos igual. Y para obtener el valor más cercano, pues se va a almacenar dentro de valor min. Entonces, vamos a copiar esto también diastólico y aquí dentro de la función coincidir, también lo vamos a poner en este argumento. Y el resultado lo queremos mostrar no en una columna I, sino que nos damos a pacientes. Lo queremos mostrar dentro de la columna J. Por lo tanto, aquí entre las comillas ponemos J y esto lo dejamos tal cual, fila coincidencia más cont 1. Entonces vamos a guardar para tener un respaldo en caso de que exista cualquier error. Entonces damos clic en cálculo, automáticamente aquí tenemos la tensión arterial diastólica, vamos a hacerlo manualmente. Masculino 5 años con una tensión arterial diastólica de 86, entonces vamos a buscarlo. Masculino 5 años, tensión arterial diastólica, tenemos que buscar el percentil 25, aquí lo tenemos en la siguiente columna. Entonces la tensión arterial sistólica es de 86. Entonces aquí tenemos que 86 se acerca más a este último valor que corresponde al percentil 107. Entonces vamos a ver si se encuentra correcto. Aquí tenemos 107. Si ponemos una tensión arterial, por ejemplo, vamos a poner de 64. Aquí ponemos en lugar de 50, ponemos 64. Volvemos a ejecutar. Eso se mantiene igual. Aquí, bueno, aquí me he equivocado, sería en esta parte, 64. Lo ejecutamos, aquí nos aparece tensión arterial diastólica percentil 90. Entonces 64, aquí tenemos que corresponde a esta fila, pues el percentil sería 90. Entonces de esta forma ya tenemos los percentiles. Entonces aquí vamos a eliminar esto, suprimir, lo volvemos a calcular. Automáticamente percentil talla, percentil tensión arterial sistólica y percentil de tensión arterial diastólica. Finalmente tenemos que obtener cuál es la clasificación. Para eso nos situamos en esta página de la Academia Americana de Pediatría, en el cual tenemos este artículo que en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que simplemente dando clic los dirija hacia este artículo. Entonces tenemos que buscar la tabla 3 donde tenemos las interpretaciones. Aquí lo tenemos, vamos a copiarlo, hacer una captura de pantalla de esta tabla y lo pegamos en el documento con control V. Entonces vamos a irnos a Visual Basic
vamos a poner aquí resultado, otras variables, dim, resultado, talla, as long, resultado, tensión arterial sistólica, as long, y resultado, tensión arterial diastólica, as long, en el cual queremos almacenarlo dentro de esas variables cada uno de estos resultados. Por ejemplo, aquí tenemos para diastólico, aquí ponemos resultado, tensión arterial diastólica, va a ser igual a lo que tenemos en esta parte. Entonces vamos a copiarlo y lo pegamos con control V, y aquí control C, y aquí para que sea más ordenado lo pegamos con control V porque este resultado lo tenemos almacenado dentro de esta variable. Seguidamente ponemos en la tensión arterial diastólica, resultado tensión arterial diastólica, este va a ser igual a lo que tenemos en esta parte, control C, control V, y esto lo queremos poner en esta parte con control V. Y el resultado de la tensión arterial el resultado de la talla lo vamos a copiar de igual forma con control C. Y aquí lo pegamos con control V, pues queremos almacenar este dato, control C. Aquí ponemos uno igual, control V. Copiamos esto nuevamente y queremos que nuevamente el resultado se muestre dentro de la columna H, dentro de la tabla de pacientes. Entonces, seguidamente, pues aquí tenemos la sección de interpretación, y aquí en la parte superior hemos declarado otra nueva variable que es interpretación como string. Entonces aquí tenemos las interpretaciones, simplemente tenemos que cambiar esto. Para eso, control F, vamos a reemplazar, seguidamente aquí queremos reemplazar esto, percentil task, por resultado tensión arterial sistólica, que es como lo tenemos en esta tabla. Entonces aquí ponemos reemplazar todo. 7 sustituciones que son en esta sección. Entonces, en lugar de TAS, también ponemos TAT, tensión arterial diastólica. Queremos reemplazarlo por tensión arterial, perdón, resultado tensión arterial diastólica. Entonces aquí ponemos reemplazar todo y ponemos aceptar. Y en lugar de D13, bueno, aquí vamos a hacerlo manualmente. Vamos a poner la variable que hemos declarado acá en la parte superior. Con control C lo copiamos y lo pegamos en esta parte, control V. Aquí también pegamos con control V, control V, y finalmente ponemos control V. Y terminamos con el if. Entonces el resultado queremos mostrarlo dentro de la columna K de clasificación. Entonces aquí ponemos punto rango, ponemos la columna K, seguidamente concatenado con el cont. Aquí terminamos con punto value. Este va a ser igual a interpretación. Vamos a ver si funciona correctamente. Lo vamos a guardar, lo vamos a ejecutar. Primeramente aquí vamos a limpiar toda esta tabla, suprimir, y esta tabla de clasificación lo ponemos en la parte derecha y seleccionamos calcular. Entonces aquí dice que está marcando un error, ponemos depurar. Entonces aquí vamos a poner on error resume next, y aquí ponemos on error go to 0. Entonces vamos a guardar, lo vamos a ejecutar nuevamente, ponemos finalizar, lo ejecutamos, nos damos el documento a la tabla de pacientes, y aquí tenemos todos los resultados, en el cual aquí tenemos todos los resultados. Entonces vamos a vaciarlo nuevamente con suprimir, calculamos, y automáticamente tenemos los percentiles de talla, tensión arterial sistólica, diastólica y su clasificación. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, así como también déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o ideas para la creación de futuros videos.